Bueno, muy buenas tardes, estimados colegas. Quiero darle la bienvenida a nuestro segundo webinar del año, que tiene como nombre la utilidad del laboratorio para pacientes con trombofilia. Estamos dando un tiempo para que se vayan conectando, pero bueno, mientras vamos a ir pues continuando dándole la bienvenida. Para ver. Vamos aquí, yo voy a compartir la presentación. Ok, listo. Estimados colegas, otra vez, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por su participación. Para aquellos que no me conocen, bueno, mi nombre es Marisa Lara. Yo soy gerente de producto en Inversiones Sagrada. En este caso, representando la línea de coagulación con la marca Stago. Solamente para hacerles recordar, y nosotros manejamos la marca Stago, que es una marca reconocida a nivel mundial, que se caracteriza porque se dedica exclusivamente a lo que es la hemostasia y la trombosis. Stago fabrica diferentes productos para el diagnóstico en la parte de hemostasia y trombosis, dentro de ellos nuestros equipamientos, que ya muchos de ustedes conocen, y aquellos que no lo conocen, pues ya saben, nosotros tenemos desde equipos pequeños semiautomatizados, equipos de mediano volumen para laboratorios de mediano volumen y equipos para laboratorios de alto volumen como el RMAX. Solamente recordándoles también que nosotros manejamos el sistema de detección basado en viscosidad, que es considerado un gol estándar a nivel mundial, y cuya característica principal es que no se ve, no hay interferencias con las muestras lipémicas, las muestras hemolizadas o las muestras ictéricas. Esto nos confiere una gran ventaja en el tema de la medición. También recordándoles pues que Inversiones Sagrada y Stago también manejamos algunos otros valores agregados. Dentro de ellos tenemos lo que es el Quack Expert, que pronto vamos a estarlo dando a conocer en el mercado. El Connect One, que es lo que nos permite una conexión remota. El MyExpert QC, que es conexión interlaboratorial de calidad, entre otros valores agregados. Y recordando también que tenemos una base instalada bastante robusta, lo cual nos permite poder dar respuesta oportuna en cuanto al tema de entrega de reactivos, backup de equipos y demás. Así que bueno, dando yo ya mis comerciales, yo quiero pues darle la bienvenida a la licenciada Marión Echenagucia, quien nos ha estado acompañando desde el año pasado en todos los webinars. La licenciada Marión, pues entre muchos cargos, se desempeña actualmente como bioanalista 3 y coordinadora del Laboratorio de Hemostasia y Trombosis del Departamento de Investigación y Docencia del Banco de Sangre Municipal en Caracas. Es especialista y analista de calidad en los laboratorios Inmuno 21 y miembro del Comité de Bioética del Banco de Sangre Municipal. Así que quiero darle la bienvenida a la licenciada Marión. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias nuevamente a Inversiones Sagrada por esta invitación que me permite interaccionar el día de hoy nuevamente con grandes colegas de Panamá y sus alrededores, porque pueden existir que algunos estén desde otros sitios. Pero de verdad un honor participar de este tipo de
de actividades académicas y felicito a Sagrad por la iniciativa y el poder de convocatoria. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla. Licenciada, antes de que empiece, quiero recordarle a los participantes que vamos a estar manejando las preguntas y respuestas a través del módulo preguntas y respuestas que aparece en la parte de abajo del Zoom. Y también para aquellos que quieren hacer las preguntas verbalmente, que quieren hablar, se les va a ceder también la oportunidad de que hablen, solamente que tienen que levantar la mano, donde dice levantar la mano. Allí pueden tocar y podemos entonces, para que podamos tener, pues las preguntas van a ser al final de la presentación. Listo, licenciada, ahora sí. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces me invitaron para que hablara en la tarde de hoy, tarde-noche, ya nosotros estamos un poquito más tarde que Panamá, pero acerca de la utilidad del laboratorio de coagulación en la atención del paciente con trombofilia. Y básicamente, pues vamos a hablar algunos aspectos relacionados con este tema que pudieran resultar de algún interés para ustedes, pero obviamente, como decía Marisa, pues las preguntas simplemente van a enriquecer esta actividad porque serán las dudas y los planteamientos que ustedes tengan los que van a complementar lo que podamos decir la tarde de hoy. Entonces, estamos hablando fundamentalmente de la utilidad que nosotros tenemos como profesionales dentro de este laboratorio clínico en el manejo de la atención del paciente con trombofilia. Pero antes de entrar en materia, pues sería importante definir lo que es esa trombofilia. Y hoy en día se sabe, se le llama trombofilia a la tendencia que puede tener una persona como consecuencia de condiciones que pueden ser hereditarias o condiciones que pueden ser adquiridas con una predisposición a formar trombos que pueden ser depositados en las arterias o pueden ser generados en las venas, ¿ok? Pero que obviamente constituyen hoy día la principal causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿por qué se producen esos trombos? El gran aporte lo hizo un médico polaco hace 2 siglos atrás, en el siglo XIX, cuando él postulaba que el origen de los trastornos trombóticos se podría deber o podría estar en una serie de desórdenes que pudieran provocar una lesión en el endotelio vascular, bueno, de diferente índole. A medida que ha pasado el tiempo, pues cada vez se incluyen más desórdenes que pudieran provocar este tipo de trastornos, y al lesionar el endotelio vascular pudieran, por supuesto, desencadenar la activación del proceso hemostático y la generación de estos trombos. También hablaba de que parte puede deberse también a desórdenes que pueden, digamos, alterar los componentes de la sangre y de esta manera desbalancear el mecanismo hemostático, creando un estado de hipercoagulabilidad que pudiera ser el responsable de esa trombosis. Y así son muchos los desórdenes que actualmente pudieran estar relacionados con esto, ¿ok? De igual manera, él señalaba, también puede provocarse por desórdenes que pueden provocar un cambio en los flujos de la sangre, y de esta manera fundamentalmente generar una éstasis sanguínea, un enlentecimiento del flujo sanguíneo. Y como consecuencia de esto, obviamente los mecanismos de defensa que tiene el organismo para defenderse contra la trombosis a lo mejor no llegan de manera oportuna al sitio de la lesión y provocar, por supuesto, el establecimiento de ese trastorno trombótico. O simplemente los factores que son preactivados producto de la activación en el sitio de la lesión no pueden ser depurados y esto generar un proceso trombótico. Pues esto forma hoy en día lo que es considerado como la tríada de Birkhoff, en honor a Rudolf Virchow, que fue el que lo enunció. Y hoy en día siguen siendo, de manera general, los factores etiológicos que se estudian cuando un paciente tiene algún tipo de trombosis. Esto llevó este gran aporte que hizo este médico, llevó a la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis hace unos 5 años a establecer el 13 de octubre como el Día Mundial de la Lucha contra la Trombosis, en honor al nacimiento de este gran médico que fue el que sentó las bases para todo lo que hoy en día se conoce al respecto. O sea, que fue un gran aporte
y es gracias a eso que se establece el Día Mundial de la Trombosis, el día de su nacimiento, el 13 de octubre, un día para la concientización de que esto tiene que de alguna manera controlarse porque sigue siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Ahora bien, ¿cuál es el papel que juega el laboratorio de coagulación en el abordaje del paciente con este tipo de problemas, de este tipo de tendencia a la formación de los trombos? Básicamente, pudiéramos decir, tiene tres aristas, ¿ok? Uno, porque existen marcadores de laboratorio que pueden ayudar al clínico al diagnóstico inicial de la trombosis, ¿ok? Y ya vamos a ver cuáles son. Otro, muy importante, porque se requiere de pruebas de laboratorio para el control y el manejo del tratamiento que recibe el paciente que tiene trombosis, el tratamiento antitrombótico, llámese antiagregante, llámese anticoagulante o llámese profibrinolítico. Existen parámetros que nos permiten monitorizarlo, ¿ok? Y por último, el gran papel que juega el laboratorio en establecer las causas de esa trombosis o ayudar o dar herramientas que ayuden a establecer la causa de esa trombosis o evaluar esa trombofilia, cuáles son los factores etiológicos que pudieran estar involucrados en el desarrollo de ese proceso trombótico. Entonces son tres grandes papeles que juega el laboratorio, para lo cual obviamente tenemos que estar preparados como profesionales comprometidos con nuestra profesión. En cuanto al papel que juega en el establecimiento del diagnóstico inicial, se refiere a toda una serie de marcadores que podemos usar que evalúan de alguna manera anormalidades transitorias que pudieran estar relacionadas o que pudieran ser indicadoras de que está ocurriendo un fenómeno trombótico en el paciente y que las manifestaciones clínicas que pudiera tener el paciente en un momento dado pudiera estar relacionado con la trombosis. Y en este sentido hay una serie de marcadores de daño tisular o reacción inflamatoria, marcadores de que está ocurriendo una activación de las plaquetas y que esto pudiera ser indicativo de que se está dando una activación del proceso de la coagulación, marcadores de activación de la trombina, o sea que está ocurriendo una formación de trombina en circulación, o simplemente marcadores de activación del sistema fibrinolítico. Y hay una serie de todos estos, ¿ok? Obviamente estos son marcadores inespecíficos porque no necesariamente pudieran indicar la presencia de una trombosis, pero sí pudieran hacerlo sospechar, ¿ok? Dentro de los marcadores de daño tisular podemos tener el fibrinógeno, que es un reactante de fase aguda, y el hecho que esté elevado pues, puede hablar de que hay una reacción inflamatoria in vivo en el paciente. Marcadores de activación plaquetaria son componentes que son exclusivos de las plaquetas, que están incluidos dentro de los gránulos alfa plaquetarios, y que el hecho de que estén en plasma en cantidades elevadas quiere decir que las plaquetas lo liberaron, y si lo liberaron de su interior es porque han sido preactivadas, ¿ok? Así tenemos la beta tromboglobulina y el factor plaquetario 4, por ejemplo, que son marcadores de ese tipo. No están disponibles en el laboratorio general en líneas generales, por lo general se dedican al área de investigación, pero hay otros marcadores que sí pueden ser interesantes, ¿ok? Marcadores de activación de la trombina como gran enzima de la coagulación. Aquí hay muchos, el fibrinopéptido A, el fibrinopéptido B, el fragmento 1+2 de la protrombina, el complejo trombina-antitrombina, pero hay un gran protagonista de esta era COVID, como es el dímero D, ¿ok? Que es un protagonista porque es un marcador de activación de la coagulación importante, y ya vamos a mencionar algunos aspectos sobre esto, ¿ok? Y los marcadores de activación del sistema fibrinolítico, donde tenemos los productos de degradación de la fibrina, el complejo plasmina-antiplasmina, etc. De todos estos marcadores, simplemente para mencionárselos, como les decía, el gran protagonista es el dímero D. Sabemos en una especificidad analítica muy baja. ¿Por qué? Porque el hecho de que el dímero D esté positivo no quiere decir que haya una trombosis de manera fehaciente. ¿Por qué? Porque el dímero D pudiera estar positivo en condiciones donde no está presente la trombosis. Hay una serie de condiciones, hemorragia, formación de hematomas o reabsorción de hematomas, hospitalización, cuadros de diferente índole que también pueden tener el dímero D elevado el paciente, ¿ok? Entonces, quizás la gran bondad de esta prueba no es su especificidad, porque es muy baja, lo que genera un valor predictivo positivo bastante bajo.
la gran bondad de esta prueba es su gran sensibilidad analítica y que hoy en día contamos con pruebas de suficiente sensibilidad para ofertar o otorgar esa prueba su altísimo valor predictivo negativo, que es su gran fortaleza. ¿Ok? Porque utilizando una metodología adecuada, suficientemente sensible y con comprobada sensibilidad, con esta sensibilidad analítica, el hecho de que esta prueba esté negativa en poblaciones escogidas, en poblaciones seleccionadas por scores como el score de Wells, el score de Ginebra, nos permite prácticamente descartar la presencia de la trombosis en el paciente. Entonces, su valor predictivo negativo, lo que le da esa gran bondad, esa gran fortaleza como marcador de que ha ocurrido una activación del proceso de la coagulación y los síntomas que presenta el paciente, pues pudiera estar relacionado con un evento trombótico. Utilizando esta herramienta de laboratorio con un score de predicción, digamos, de probabilidad de la presencia de la patología en el paciente, pudiera el clínico descartar la presencia de la trombosis y por ende evitar la utilización de otras pruebas pruebas de imágenes, pruebas invasivas, que generarían aumento de los costos de atención médica. Entonces, ese es el gran marcador que ofrece el laboratorio como el estudio de el abordaje inicial del paciente con trombosis. ¿Ok? Otras herramientas han sido diseñadas, otras herramientas están disponibles, son pruebas globales que se han ido estudiando en el laboratorio, incluso son pruebas que han sido desarrolladas desde hace mucho tiempo y se han reincorporado actualmente gracias a los avances desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista terapéutico. Son herramientas que permiten establecer un estado de hipercoagulabilidad en el paciente o dan luces acerca de que pudiera haber un estado de hipercoagulabilidad en el paciente, como son la generación de trombina, la tromboelastografía y algunos software que son incorporados en ciertos equipos, sobre todo de origen óptico, y que permiten hacer una valoración del proceso de formación de trombina. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, hay herramientas en el laboratorio que pueden ayudar en el abordaje inicial de establecer si el paciente está ante un cuadro de trombosis o no. La otra gran utilidad que tenemos en el paciente con trombofilia o con trombosis en el laboratorio, el gran función que cumple el laboratorio, es obviamente en la monitorización del tratamiento. ¿Okay? Sabemos que el paciente que tiene una trombosis tiene que ser tratado, y tiene que ser tratado con una terapia antiagregante, una terapia anticoagulante, profibrinoolítica, etc. Muchos de estos medicamentos, sobre todo los medicamentos que han sido a lo largo de los años, terapias antitrombóticas convencionales, son tratamientos que deben de estar bajo vigilancia por parte también del laboratorio, no solamente desde el punto de vista clínico, por su potencialidad de sangrar, por su bioseguridad y por la posibilidad de que el ajuste de la dosis tiene que estar monitorizada por parte del laboratorio. Es el caso fundamentalmente de los anticoagulantes, digamos, tradicionales o convencionales de todos los tiempos, como es la heparina no fraccionada, y los antagonistas de la vitamina K, como son la warfarina, los cumarínicos, etc. En relación a la heparina no fraccionada, sabemos que la prueba que se usa tradicionalmente para su valoración en el laboratorio, obviamente en la mayoría de los casos son pacientes hospitalizados, es el tiempo de tromboplastina parcial activado. Obviamente con una selección de reactivos y metodologías óptimas para que tengan una sensibilidad adecuada para la medición de este anticoagulante. ¿Ok? En el caso de los antagonistas de la vitamina K, también tenemos herramientas en el laboratorio, como es la otra prueba estándar que tenemos, que es el tiempo de protrombina. Y obviamente ese tiempo de protrombina estandarizado, utilizando metodologías y reactivos acordes para una buena monitorización y una buena sensibilidad para la depresión de la función de los factores vitamina K dependientes, que es lo que ocurre cuando utilizamos este tipo de tratamiento. ¿Ok? En este caso, obviamente requerimos de un modelo matemático que fue elaborado por la Organización Mundial de la Salud, que es el Sistema de Razón Internacional Normalizado, Sistema INR, para el reporte de esta prueba y de esta manera garantizar que podemos hacer una monitorización óptima
en el laboratorio, ¿ok? A lo largo del tiempo, digamos, la parte terapéutica en el área de trombosis ha ido evolucionando y han surgido toda una serie de opciones, además de estos anticoagulantes tradicionales, ¿ok? Han surgido las heparinas de bajo peso molecular, han surgido los inhibidores orales directos, como son los inhibidores contra el factor 10 activado, que es el conocido rivaroxaban y todos los sabanes, y los inhibidores de la trombina, como es el dabigatran, ¿ok? Y que de alguna manera todos estos anticoagulantes también bloquean de diferente manera el mecanismo de la coagulación, pero su bioseguridad y su dosis respuesta es un poco más predecible que los anticoagulantes tradicionales. Sus riesgos de sangrado también son menores y la interacción que pudieran tener estos medicamentos con otros medicamentos o con otros mecanismos fisiológicos dentro del mismo organismo, pues son cada vez menores. Esto hace que este tipo de anticoagulantes hoy en día incluso se plantee la posibilidad de que no requiera monitorización del laboratorio. Sin embargo, a pesar de todo esto, a pesar de todas estas mejoras desde el punto de vista terapéutico, existen situaciones que todavía llevan al clínico a optar por parámetros de laboratorio para evitar problemas en el paciente por el uso de estos medicamentos, como es el caso de pacientes que tienen un riesgo alto de sangrado, pacientes donde es difícil ajustar la dosis porque tienen obesidad mórbida, gestantes de alto riesgo, personas que tienen insuficiencia renal, porque muchos de estos anticoagulantes son depurados por el riñón, etcétera. Entonces, en estos casos, pues sí se requiere de parámetros que permitan la monitorización y el ajuste de la dosis de manera adecuada. En este caso, las pruebas tradicionales, llámese tiempo de protrombina, PTT, no son las opciones para evaluarlo, porque no son sensibles estas pruebas a la presencia de estos anticoagulantes, ¿ok? Y entonces, en ese caso, se han ido desarrollando otras herramientas de laboratorio para poder monitorizarlas adecuadamente, como es el caso, por ejemplo, de el factor 10 activado, perdón, de la actividad anti-10 activado, de los que puede ser medida para el caso de las heparinas de bajo peso molecular y el caso de los anticoagulantes contra el factor 10 activado, como son los sabanes, ¿ok? También se han desarrollado otras metodologías, como es el caso del tiempo de carina, el tiempo de trombina diluido, en el caso del dabigatran, etc. El caso es que estos anticoagulantes en general no requieren de una valoración estricta por parte del laboratorio, pero existen circunstancias en las cuales estos parámetros deben de estar disponibles. Por último, tenemos los antiagregantes, que básicamente no tienen actividad sobre la coagulación, sino sobre la función plaquetaria, y para ello también se han ideado mecanismos en el laboratorio para su adecuada monitorización. Muchos de estos mecanismos a través son instrumentos a pie de cama, instrumentos point of care, que pueden ser usados incluso lejos del laboratorio. Entonces, en este sentido, pues mucha la contribución que el laboratorio puede tener al respecto. Ahora, la otra gran labor es quizás la que vamos a profundizar un poco más, es cuál es la utilidad que tiene el laboratorio para evaluar la trombofilia, el origen de esa trombosis, establecer el origen de esa trombosis. Y en este sentido, pues significa un verdadero desafío para el clínico, desafío para el laboratorio, por las grandes limitaciones que podemos tener al respecto. En los últimos tiempos ha ocurrido un aumento en el conocimiento del mecanismo de la coagulación, el mecanismo de la hemostasia, ha ocurrido un aumento en el conocimiento de la cantidad de componentes que lo conforman, ¿ok? La acción de estos componentes, etcétera. Y esto ha llevado, por supuesto, que el aumento de los conocimientos, se van aumentando los parámetros de laboratorio disponibles y esto acompleja un poco la valoración por parte del clínico y por parte del laboratorio.
Un gran desafío que tenemos en el área del paciente trombótico, que lo podemos contrarrestar con lo que significa un paciente con hemorragia, o sea, el otro lado clínico en este caso, es el hecho de que en el paciente con trombosis no tenemos la gran utilidad que significan las pruebas de entrada, las pruebas de screening para el paciente hemorrágico, llámese PT, llámese PTT, llámese tiempo de trombina, o TP, TTP, tiempo de trombina, donde teníamos a través de estas pruebas la posibilidad, en el caso del paciente hemorrágico, de ubicarnos en donde pudiera estar el defecto en el paciente, para luego a través de pruebas específicas poderlo estudiar en profundidad. En este caso, son una serie de desórdenes, tanto congénitos o adquiridos, en los cuales tenemos que ir estudiándolo poco a poco, y es como un tiro un arco y flecha. Vamos a ir estudiándolos poco a poco para poder saber cuáles pudieran ser el origen de esta trombofilia. Pero ese desafío se asume y existe la posibilidad de asumir. El caso es que hoy en día existen toda una serie de desórdenes, de alteraciones. Habíamos dicho que la trombofilia está asociada con desórdenes hereditarios y adquiridos, y son una gran cantidad de desórdenes los que pudieran ser el origen de esa trombofilia o de esa trombosis, ¿ok? Entre ellos, una gran cantidad de condiciones hereditarias, es decir, trastornos moleculares que pueden tener congénito el paciente y que esto pueda estar relacionado con el evento trombótico. Dentro de los muchos que se han descrito, quizás los más consolidados o de más fundamento, de más evidencia y relación con la trombosis, que son trombofilias fuertes, ¿ok? O desórdenes fuertemente asociados con trombosis, son las deficiencias de los inhibidores fisiológicos de la coagulación, como son la antitrombina, la proteína C, la proteína S, ¿ok? También se han descrito dentro de estos desórdenes hereditarios de fuerte asociación con trombosis, dos mutaciones de los factores de la coagulación, uno de ellos en el factor 2 de la coagulación, que se conoce con el nombre de protrombina 20210A, y uno sobre el factor 5 de la coagulación, que es el factor 5 Leiden. Estas dos mutaciones, en ciertas poblaciones, se ha visto su asociación con trombosis. En el caso de la protrombina 20210A, se conoce, esto puede estar asociado con niveles aumentados de la protrombina, y recordemos que la protrombina es el precursor de la trombina, es decir, que al estar elevado, la posibilidad de que esa protrombina se convierta en trombina puede ser muy grande, y esto generar la aparición de estos eventos trombóticos. En el caso del factor 5 Leiden es una mutación en posición 506, ¿ok? Donde el sitio, hay una mutación puntual en el sitio donde la proteína C, que es el gran inhibidor fisiológico del factor 5 y del factor 8, pudiera inactivar al factor 5 de la coagulación. Es decir, nosotros conocemos que el sistema de la proteína C y proteína S, su mecanismo de acción es inhibir al factor 5 y al factor 8 de la coagulación, inactivándolo. El sitio, uno de los sitios donde la proteína C actúa sobre el factor 5, en este caso está mutado, con una mutación que se conoce con el nombre de factor 5 Leiden, ¿ok? Entonces, al estar mutado, no se reconoce al factor 5 como tal, activado, y de esta manera no se puede inactivar. ¿Ok? Esto produce un cuadro que se conoce con el nombre de resistencia a la proteína C activada, porque la proteína C activada no puede hacer nada sobre el factor 5. Entonces, estos son asociaciones hereditarias o desórdenes hereditarios que actualmente están bien documentados como que pudieran ser el origen de un problema de trombosis. ¿Ok? Hay otra serie de condiciones menos documentadas, pero que existen y pudieran estar asociados con el origen del evento trombótico. Dentro de las adquiridas, son mucho más frecuentes, ¿ok? Una serie de condiciones que pueden llevar o bien a una lesión endotelial, o bien a un enlentecimiento del flujo sanguíneo, o a un cambio en los componentes de la sangre que lleve a un estado de hipercoagulabilidad. Recordemos siempre esa tríada de Birkhoff que habíamos mencionado al inicio de esta conferencia, ¿ok? Y dentro de los muchos causas adquiridas de trombofilia, de trombosis,
Hay tres que destacan en importancia, quizás por su fuerte asociación con trombosis. Uno de ellos es los anticuerpos antifosfolípidos. Y dentro de los anticuerpos antifosfolípidos, el anticoagulante lúpico o inhibidor lúpico está en un destacado rol, ¿ok? Todo esto con su asociación a lo que se conoce con el nombre de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y su relación directa desde el punto de vista clínico, no solamente con trombosis, sino con complicaciones obstétricas, abortos a repetición, etc. ¿Ok? Adicional a esto, los desórdenes mieloproliferativos también juegan un importante rol, sobre todo la presencia de una mutación asociada a estos desórdenes, que es el JAK2, y la hemoglobinuria paroxística nocturna, entre otras cantidades de desórdenes que pudieran estar relacionados con la trombosis adquirida. Lo más importante de todo esto, además de que hay muchísimos desórdenes asociados, es el hecho que hoy en día se sabe que la trombosis no tiene un origen único. Y esto es muy importante desde el punto de vista del laboratorio, que pueda explicar el fenómeno. Más bien, es un origen multigénico, donde confluyen múltiples factores, tanto hereditarios como adquiridos, o pueden confluir muchos factores, tanto hereditarios como adquiridos, que llevan a la trombosis. Entonces, en la mayoría de los casos, el evento clínico se da en situaciones desencadenantes, donde hay factores genéticos, factores adquiridos, medioambientales, etc. Es decir, que no porque haya un desorden que provoque una lesión endotelial o no porque haya un desorden que te provoque un enlentecimiento del flujo sanguíneo, ya vas a tener una trombosis. Es decir, que por lo general hay la confluencia de más de un factor para que la trombosis se dé. De hecho, en familias con defectos hereditarios, mientras más defectos tengan asociados, obviamente la asociación con trombosis y la asociación con recurrencia es mucho más alto. ¿Ok? Fíjense que se han visto, por ejemplo, familias con las dos mutaciones, la del factor 2 y la factor 5 Leiden, donde la predisposición a trombosis es mucho más alta, donde la recurrencia a trombosis es mucho más alta que otras familias que tienen menor cantidad, que tienen uno de estos defectos de manera aislada. ¿Ok? Entonces, una conclusión muy importante antes de entrar quizás en profundidades es saber que una prueba de laboratorio alterada no implica que el paciente va a tener una trombosis, ¿ok? Es decir, que hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar estos parámetros, porque el hecho de que yo le reporte a un paciente deficiente de proteína C o algún tipo de desorden de este tipo, yo voy a decir que ese paciente le va a dar una trombosis, y eso es muy importante. Ya vamos a mencionar al respecto más adelante. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a hacer el estudio de esa trombofilia? ¿Qué cuidados vamos a tener? Etcétera. Muchas son las guías que están disponibles para poder, tanto para apoyo al clínico y para apoyo al laboratorio, a seleccionar qué pruebas vamos a tener disponibles para el clínico, poder evaluar o poder atender a ese paciente con trombofilia. Son muchos y de diferentes orígenes, ¿ok? Hay las guías británicas, hay las guías de la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis, hay las guías americanas, muchas, ¿ok? Particularmente yo les recomendaría una que me pareció bastante interesante, fue publicada el año 2022, yo a través de SAGRAP pudiera hacérselo llegar. Aquí está el código QR de la publicación, que pudieran captarlo de la pantalla y ahí les lleva a descargar la publicación. Me pareció bastante interesante y es la publicada el año pasado por la Sociedad Británica de Hematología. Es una guía bastante importante acerca de cómo hacer la evaluación de la trombofilia, pero se las puedo hacer llegar. El caso es que las diferentes guías tienen controversia y quizás no existen lineamientos ¿cómo se llama? En consenso de cuándo, qué pruebas hacer, cuándo evaluar, etc. Todos tienen puntos de vista diferentes, no solamente las guías, las sociedades, los grupos de expertos, pues no tienen acuerdos sustanciales al respecto o consenso, y entonces simplemente nos sirven de apoyo, ¿ok? La idea es buscar soluciones al clínico y buscar soluciones al paciente que no compliquen o no generen mayor ansiedad de la que puede tener un paciente al cual se le está diagnosticando una trombosis, ¿ok? Entonces, hay que de alguna manera brindar herramientas efectivas, costo efectivas, que den aporte, no que compliquen el proceso. Y en este sentido es importante. Entonces,
¿Por qué hacer estudios de trombofilia? Bueno, básicamente se haría un estudio de trombofilia si el hallazgo de esta trombofilia puede predecir la posibilidad de que ese paciente pueda tener recurrencia, para evitar, por supuesto, factores de riesgo adicionales que puedan, de alguna manera, establecer qué tipo de tratamiento o el tiempo de tratamiento que va a tener que recibir el paciente. O sea, el paciente tiene una trombosis, le dio una trombosis. Bueno, lo que me justificaría a mí estudiar las causas de esa trombosis es si yo al describirla puedo predecir si ese paciente va a tener una trombosis en un evento siguiente, de manera de saber, ok, cuánto tiempo tiene que recibir esa anticoagulación. En líneas generales, a veces no es el tipo de tratamiento que va a recibir, sino el tiempo que va a tener que estar anticoagulado, ¿ok? También, si el identificar esta trombofilia va a permitir al clínico el manejo de familiares asintomáticos que son portadores también de esa trombofilia detectada en el paciente. Es decir, yo tengo un paciente con trombofilia, a lo mejor lo quiero estudiar porque al identificarlo, yo voy a poder estudiar sus miembros familiares, del entorno familiar del paciente, y evitar que esos miembros que puedan haber heredado ese defecto, por supuesto, si se trata de una trombofilia hereditaria, pues saber si ellos pudieran pudieran recibir un beneficio de la terapia, aun cuando no hayan tenido la trombosis. ¿Ok? Particularmente hemos vivido casos así. O simplemente porque el paciente desea o insiste en entender por qué le dio la trombosis. Entonces, a veces son pacientes que exigen que tienen que ser estudiados porque ellos quieren saber por qué le dio esa trombosis. ¿Ok? Ahora, un aspecto muy importante es quién debe ordenar esos estudios. Y en este caso tiene que ser un profesional que seleccione apropiadamente a cuáles pacientes va a evaluar. Porque no a todo tipo de paciente que le haya dado una trombosis se le debería hacer esos estudios de trombofilia, y ya vamos a ver por qué. ¿Ok? Es importante también que ese clínico le sepa suministrar adecuadamente las indicaciones a ese paciente, las indicaciones que va a tener, para que no existan variables preanalíticas que puedan afectar los resultados. Y vamos a hablar al respecto. O sea, que escoja cuál es el momento en que debe ser evaluado el paciente y en qué condiciones, para evitar que haya influencia de variables preanalíticas que puedan afectar el resultado. Y en este caso, ese clínico debería estar en contacto también con un profesional de laboratorio bien comprometido y bien formado al respecto. Y por otro lado, que suministre educación y avisos al paciente en torno a estos resultados que van a ser interpretados adecuadamente por este clínico y van a ser bien usados en el contexto clínico de este paciente. ¿Ok? Importante y muy importante al respecto. Además de que este estudio sea interpretado adecuadamente por el clínico y que ese profesional esté comprometido, es saber que muchas de estas pruebas fenotípicas, ¿ok?, no deben realizarse cerca del acontecimiento trombótico agudo, ¿ok? Es decir, que no porque el paciente le dé una trombosis, al día siguiente yo lo voy a mandar al laboratorio a estudiar. Recordemos que muchos de los parámetros que vamos a estudiar son mecanismos de defensa del propio organismo contra la trombosis. Entonces, ese proceso agudo puede dar la posibilidad a falsos resultados en el paciente y a la posibilidad que yo pudiera diagnosticar un falso defecto en el paciente y esto llevar a lo mejor a una anticoagulación que no necesita digamos, al profundizar este tipo de tratamiento que pueda derivar en resultados adversos para el paciente, ¿ok? O simplemente el proceso agudo puede haber llevado a una elevación de reactantes de fase aguda que puedan enmascarar muchos de los parámetros que vamos a estudiar, ¿ok? Por otro lado, es importante que si el paciente le dio una trombosis sea tratado inmediatamente, y el tratamiento que va a recibir por lo general es un tratamiento anticoagulante, ¿ok? O antitrombótico. ¿Qué pasa? Que estos anticoagulantes o estos medicamentos pueden tener notable efecto sobre las pruebas fenotípicas que vamos a emplear. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos dando falsos resultados también al paciente. Y estos falsos resultados, sean positivos o negativos, pueden ser peligrosos, ¿ok? Porque puede derivar en conductas terapéuticas adicionales. Entonces, es importante en este sentido que se conozca cuál es la utilidad verdadera de la trombofilia
tomar decisiones de cuándo realizarla y manejar todos estos resultados de manera adecuada. Entonces, conocer la etiología es importante, tomar decisiones en relación a la duración de ese tratamiento es importante y estos estudios de trombofilia nos los van a permitir, tomar medidas preventivas en futuras situaciones de alto riesgo y hacer un enfoque futuro a otros miembros de la familia que a lo mejor no han padecido la trombosis, pero habiendo heredado el mismo defecto, pudieran generarla en un futuro. Entonces, plantearse en el laboratorio y desde el punto de vista clínico, ¿a quién voy a estudiar en el laboratorio la trombofilia? No a todo tipo de paciente debe ser evaluado, tiene que ser escogido. ¿En qué momento lo voy a realizar ese estudio y qué pruebas voy a realizar? Esto es muy importante. Entonces, el primero, ¿a quién se lo voy a hacer? No existe un acuerdo entre las guías de a quién debo hacerlo. Es más fácil concluir a quiénes no voy a estudiar que a quiénes voy a estudiar. De verdad que eso no existe un lineamiento establecido de un consenso general donde pudiéramos definir exactamente a quién, ¿ok? Lo importante es que todo va a depender qué tipo de trombosis tiene el paciente, si es de origen venoso o es de origen arterial. En relación al tromboembolismo venoso, quizás aquí es donde más tiene utilidad el perfil de estudio de los pacientes con trombofilia, ¿ok? Porque quizás pudiera ser más multifactorial el tipo de desórdenes que pudiera estar asociado con este tipo de trombosis, ¿ok? Aquí juega mucho el papel del enlentecimiento del flujo sanguíneo, juega mucho el papel, el estado de hipercoagulabilidad y entonces son multifactoriales la posibilidad de defectos que pudieran estar asociados con el paciente con trombosis. Lo que sí está claro y lo que quizás hay un consenso más o menos señalado es que pacientes de edad adulta, más de 60 años, no tiene mucho sentido estudiar estas pruebas o practicar estas pruebas de trombofilia, porque quizás los factores que provocan esa trombosis son muy diversos y más de origen adquirido. Y dentro de los desórdenes adquiridos, pues son muchos los defectos que puedan estar presentes y no necesariamente contamos con pruebas de laboratorio para poderlos establecer. A veces los antecedentes clínicos del paciente dan más información a lo que pudieran dar las pruebas de laboratorio. En cuanto a pacientes que han tenido trombosis provocada, ¿ok? Es decir, que ha ocurrido un factor de riesgo que desde el punto de vista clínico puede ser señalado, como es el caso de pacientes, sean jóvenes o sean de edad mayor, que han tenido un factor de riesgo transitorio, como puede ser a lo mejor que han tenido un catéter colocado en el paciente por mucho tiempo, o ha estado en una inmovilización prolongada, o ha tenido una cirugía reciente, o sea que existe un factor de riesgo y que se sabe que este factor de riesgo es transitorio y que probablemente pueda estar asociado con la trombosis. Normalmente desde el punto de vista clínico los señalamientos son anticoagular un periodo de tiempo corto mientras dure ese factor de riesgo transitorio y luego no estudiar al paciente, dejarlo tranquilo y que evolucione clínicamente. ¿Ok? Entonces, ese tipo de pacientes también no se recomienda el estudio de la trombofilia. ¿Ok? En el caso de que la trombosis sea no provocada, aquí tiene más sentido el estudio de la trombofilia, es decir, el paciente que espontáneamente desarrolló una trombosis y no se sabe a ciencia cierta cuál puede ser el factor de riesgo que pudo haber llevado a la trombosis o que pudo haber provocado esa trombosis. Aquí el riesgo de recurrencia de que esa trombosis vuelva a aparecer es mayor y entonces el sentido del estudio de la trombofilia cobra un poco más de fuerza, ¿ok? Y en este sentido todo depende de si la trombofilia que se establece o que se detecta en el paciente es de fuerte asociación con trombosis o no. Pero aquí sí tiene un poco más sentido en las trombosis no provocadas el estudiar ese paciente con trombofilia y existen numerosos consejos al respecto. En este sentido, vemos este es un cuadro donde se muestra el aumento del riesgo relativo en personas que tienen esta trombofilia con respecto a personas que no tienen esa trombofilia. Y vemos cómo en el caso de los inhibidores, las deficiencias de los inhibidores fisiológicos de la coagulación, estos inhibidores fisiológicos tienen un riesgo
aumentado de desarrollar estas personas con la trombosis que personas que no lo tengan. Así vemos cómo para deficiencias antitrombina de proteína C, de proteína S, que ya habíamos mencionado, pues el riesgo es importante, ¿ok? En el caso de los anticuerpos antifosfolípidos también, y en el caso de las mutaciones, la del factor 2 y la del factor 5 Leiden. Y en este sentido vemos cómo también es importante establecer si está presente la mutación y si está presente el individuo es heterocigoto para la mutación o es homocigoto para la mutación, ¿ok? Porque siendo homocigoto, el riesgo de tener recurrencia y de tener la trombosis es mucho mayor a que si nos encontramos ante individuos heterocigotos. Y en el caso de que las dos mutaciones estén presentes, vemos como el riesgo relativo de 3.8 o 4.9 que pudiera estar de manera aislada, al estar presentes las dos, pues ese riesgo relativo puede aumentar a un 20%, ¿ok? Entonces, estos son aspectos importantes a considerar. ¿Qué pasa con las trombosis de origen arterial? O sea, que se producen en las arterias, o las trombosis de tipo lo que se considera como ictus isquémico, los accidentes cerebrovasculares, ¿ok? Aquí hay algunas consideraciones diferentes a lo que pudiera ser al tromboembolismo venoso, porque aquí la asociación con trombosis, un factor etiológico de muy alta relación es la aterosclerosis, ¿ok? La aterosclerosis como origen de esa trombosis arterial. Y la aterosclerosis se evalúa, por supuesto, a través de pruebas clínicas, a través de estudios de imágenes, estudios de ese tipo, no a través de pruebas de laboratorio. Entonces, en ese sentido, la asociación entre trombofilia hereditaria y trombosis arterial es débil y realmente no altera el tratamiento. Entonces, en la gran mayoría de los casos, pues en caso de trombosis arteriales son pocos los parámetros de laboratorio que se utilizan para establecer los orígenes de esta trombofilia. En personas quizás con trombosis inexplicable, puede jugar algún rol las mutaciones, el factor 5 Leiden y la 20.210, pero no es algo no hay mucha evidencia al respecto. Quizás en homocigotos o dobles heterocigotos pudiera tener alguna casuística, pero no es muy alta. Fíjense que no se ha visto asociación de trombosis arterial, muy pocos casos con deficiencia de antitrombina, diferente a lo que ocurría en la trombosis venosa, pero sí se han visto casos de deficiencias de proteína C y proteína S. Es decir, no es que la trombofilia hereditaria no se presente, sino que tiene poca asociación en el caso de trombosis arterial. En cuanto a los desórdenes que causan trombofilia, que pudieran sí tener una mayor relación con trombosis arterial, son los anticuerpos antifosfolípidos. Sí se ha visto una asociación con trombosis arterial y con accidente cerebrovascular. Y esto tiene la importancia de que en algunos casos puede derivar hasta en un cambio de terapia. Si se describe que la causa de este accidente cerebrovascular son estos anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, ahí sí es importante, ¿ok? En pacientes con sospecha de hemoglobinuria paroxística nocturna, en pacientes con sospecha de síndrome mieloproliferativo, pues aquí sí tiene caso el estudio de estos marcadores que puedan establecer el diagnóstico de esta patología, porque sí se ha visto una asociación con trombosis arteriales. Pero vemos que si se trata de una trombosis en territorio venoso o en territorio arterial, pues los estudios que vamos a hacer en el laboratorio pueden ser diferentes. ¿Okay? Entonces, ¿a quién? ¿Cuál es el acuerdo en líneas generales que se llega? ¿A quién debes hacerle el estudio de la trombofilia? Pues a pacientes menores de 40 años, sea arterial o sea venosa el origen. Se justifica hacer estos estudios. ¿Por qué? Bueno, para establecer la duración del tratamiento, para establecer la presencia de otras patologías en la familia, o las mismas patologías en la familia que pueda derivar en la trombosis, etcétera, etcétera, etcétera. Todo paciente que tenga una trombosis venosa sin una condición desencadenante, o si hay una condición, por ejemplo, una terapia hormonal, en el caso de la mujer, con anticonceptivos, con terapia hormonal de reemplazo, que aunque es un factor de riesgo
menor, que a lo mejor pues no debería estar asociado tanto con la trombofilia, pues el riesgo de sangrado en el paciente pudiera ser importante, entonces debería de ser estudiado, ¿ok? Cuando hay sucesos trombóticos recurrentes, que la persona ha desarrollado muchas trombosis, obviamente debe haber más de un factor desencadenante, debe haber algo de base que está condicionando esa recurrencia. Cuando hay un sólido antecedente familiar de enfermedad tromboembólica venosa, porque hay que establecer si hay algún miembro de la familia que lo tenga. Cuando existió un primer evento en un sitio inusual, por ejemplo, las extremidades superiores, cuando es a nivel de vasos cerebrales, mesentéricos, portales o hepáticos, es decir, cuando son sitios que no son frecuentes. Quizás los sitios más frecuentes de trombosis puede ser la trombosis venosa profunda a nivel de pierna, a lo mejor un infarto al miocardio, etcétera. Pero cuando ocurren sitios anatómicos no convencionales, pues sí se justificaría un estudio de la trombofilia. Cuando el primer evento puede estar asociado a embarazo, puerperio, anticonceptivos orales o terapia hormonal, esto es muy importante, porque incluso, sobre todo los asociados al embarazo, porque esto puede llevar, por supuesto, a la pérdida de ese embarazo o a la pérdida múltiple de abortos a repetición, etc. Mujeres con 2 o más abortos inexplicables o pérdida fetal, o, y esto es muy importante, el caso de un cuadro clínico que se puede presentar en el recién nacido, que es la púrpura fulminans, o necrosis cutánea asociada a antagonistas, es decir, aquellas personas que empiezan a tomar anticoagulantes y hacen como necrosis, sitios necróticos a nivel de piel, quizás por trombosis a nivel de capilares. Este cuadro se conoce como púrpura fulminans y puede estar asociado sobre todo a deficiencias de proteína C y proteína S. Su asociación fuerte con estas deficiencias es bastante importante y es entonces trascendente hacerlo. Entonces, esencialmente este tipo de pacientes se justificaría hacer los estudios de trombofilia. ¿Cuándo hacerlo? Ya vimos, no debe hacerse durante la fase aguda, porque los parámetros funcionales pueden verse afectados, es decir, hay una disminución de todos los inhibidores fisiológicos de la coagulación. ¿Por qué hay una inhibición? Porque hay una disminución de estos factores, por el simple hecho de que estos son los inhibidores fisiológicos. Hay un consumo, ellos se están atacando al trombo y de esta manera obviamente pueden verse disminuidos. Hay incremento del fibrinógeno y el factor 8, que son reactantes de fase aguda por el proceso inflamatorio. Entonces, todas estas pruebas donde se está evaluando fibrinógeno, factor 8, antitrombina, proteína C, ya vamos a ver cuáles son esas, pues van a resultar alteradas. También, obviamente, vuelvo a enfatizar el hecho de que el tratamiento anticoagulante afecta los resultados. Entonces, si el paciente está recibiendo anticoagulantes, no debe hacerse estas determinaciones, ¿ok? Entonces, se recomienda esperar al menos 4 meses desde el evento trombótico. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿tengo que esperar tanto tiempo para saber cuál es la causa de esa trombosis? Pues sí, ¿y qué importa que se espere ese tiempo si esencialmente el tipo de tratamiento que debe recibir el paciente es el anticoagulante, independientemente de cuál es el origen de esa trombosis? A lo mejor lo que va a establecer, el que yo establezca cuáles son las causas, lo que va a decir es cuánto tiempo voy a estar anticoagulado. Pero los primeros 3 meses de anticoagulación se tienen que dar, sí o sí. Y después se establecerán las causas para ver cuánto tiempo más voy a estar anticoagulado. Entonces, al menos eso debe de esperarse. Al menos 10 días después de suspender el tratamiento anticoagulante oral con antagonistas de la vitamina K, porque sabemos que ese es el momento, el tiempo de vida media más o menos de estos anticoagulantes en circulación, por lo tanto hay que esperar que todos sean depurados, ¿ok? En situaciones especiales que no se pueda suspender el tratamiento anticoagulante, pues se recomienda realizar una ventana terapéutica con anticoagulantes que tengan menos afectación sobre las pruebas que vamos a ejecutar, como es el caso de la heparina de bajo peso molecular. Entonces, si el paciente después de esos 3 meses que tiene que ser estudiado, quizás existan factores de riesgo muy importantes que impidan que pueda ser estudiado, en este caso nosotros pudiéramos pasar al paciente, o nosotros no, el clínico, a otro tipo de anticoagulantes que no tengan notables efectos sobre las pruebas y así poder ser estudiado. Hay pruebas que sí se pueden realizar, por ejemplo, las pruebas moleculares que se hacen para establecer las mutaciones, como el factor 5 Leiden y la mutación de la protrombina.
porque aquí ni el anticoagulante ni el proceso agudo las va a afectar, es una mutación lo que se va a determinar, entonces no hay importancia. Pero en la gran mayoría, las demás pruebas que se miden todos estos componentes son pruebas funcionales donde sí se puede ver afectado esto. ¿Ok? Un resultado anormal debería confirmarse repitiendo la prueba, porque por una sola determinación no necesariamente podemos establecer el diagnóstico de algún tipo de trastorno. Es necesario, en muchos casos, volver a hacer la determinación. Ahora, ¿cuáles pruebas voy a hacer? Ya yo sé a quién, ya yo sé cuándo, ¿qué pruebas voy a hacer? En este sentido, pues hay una primera línea de pruebas sugeridas. Una vez que obviamente, ¿cuáles van a ser esas pruebas? Las que van a detectar las causas que están fundamentadas y que están fuertemente relacionadas con la trombosis. Así vamos a tener, por ejemplo, la antitrombina, la proteína C, la proteína S, la resistencia a la proteína C activada, que ya vamos a mencionar algunos aspectos sobre esto, o particularmente el factor 5 Leiden, que también es la determinación de esta mutación, la determinación de la mutación de la protrombina, 20.210, en la gran mayoría de los casos es así. Estoy hablando de trombosis venosa profunda, ¿ok? Perdón, tromboembolismo venoso, o sea, trombosis a nivel de venas, ¿ok? Y los anticuerpos antifosfolípidos. En la gran mayoría de los casos, estos son la primera línea de pruebas sugeridas, ¿ok? Algunos grupos de trabajo sugieren también incluir la homocisteína, sin embargo, esto hay controversias al respecto porque no necesariamente tiene una buena correlación o una fuerte correlación con la trombosis, ¿ok? Adicionalmente, hay muchas personas que sugieren la incorporación de las llamadas pruebas de selección, llámese PT, llámese TTP y llámese tiempo de trombina, porque de alguna manera esto nos va a permitir valorar el estado del paciente, si está tomando anticoagulantes, si hay un efecto anticoagulante en el paciente, lo vamos a detectar a través de estas pruebas de entrada, ¿ok? Por otro lado, pues el mismo TTP te puede evidenciar la presencia de un inhibidor lúpico, el tiempo de trombina puede evidenciarte un estado de disfibrinogenemia o alteración, una disfunción del fibrinógeno que pudiera estar asociado con la trombosis. Entonces, de alguna manera, estas pruebas de entrada también tienen utilidad en el paciente con trombosis, ¿ok? Antes de todo esto, obviamente también pensar en que las causas adquiridas pueden ser importantes y saber cuáles factores de riesgo pudieran estar asociados con este tipo de pacientes. ¿Ok? Algunas consideraciones para ir puntualizando sobre estas determinaciones. Quisiera hablarles acerca de cada una de ellas. ¿Qué recomendaciones nos dicen los expertos acerca de la elección de la metodología a utilizar para cada uno de estos parámetros? En este sentido, empezamos con la antitrombina, que quizás fue la principal causa de trombofilia que se había establecido. En este sentido, hay muchos métodos disponibles en el mercado, métodos que miden la actividad de la antitrombina, y en este sentido hay métodos coagulantes y métodos cromogénicos, y dentro de los cromogénicos, y dentro de los homogénicos tenemos métodos que miden la actividad anti-10 de la trombina, de la antitrombina, y la actividad antitrombina de la antitrombina, ¿ok? Es decir, recordemos que la antitrombina es un inhibidor fisiológico de la serpina, y en este sentido se han desarrollado métodos para medir la actividad que tiene sobre el factor 10 de la coagulación y la actividad que tiene sobre la antitrombina. El caso es que también, además de estos métodos de actividad, tenemos los métodos inmunológicos, y los principios que se emplean son diferentes, ¿ok? En el caso de los métodos funcionales, estamos midiendo la capacidad hemostática que tiene este inhibidor, ¿verdad? Para inhibir el mecanismo de la coagulación. En el caso de los métodos inmunológicos, solo estamos midiendo la presencia de este inhibidor en circulación. Y son muchos los trastornos que pueden estar asociados a esta deficiencia de trombina. Trastornos donde simplemente la antitrombina no se está produciendo porque hay un desorden molecular que evita la producción de esta antitrombina, para lo cual los métodos inmunológicos te describe que está disminuido la producción de esta antitrombina, y los métodos funcionales, llámese coagulante o cromogénicos, también detectan que está disminuido, pero existen también las disfunciones de la antitrombina, disfunciones que tienen que ver con múltiples funciones que tiene esta antitrombina.
Y aquí entonces los métodos antigénicos, los métodos inmunológicos no cobran importante rol. ¿Por qué? Porque pudieran dar normales, porque la antitrombina se está produciendo, solo que tiene un mecanismo de acción comprometido. ¿Ok? Entonces, en este sentido, los organismos internacionales recomiendan que el método que se utilice fundamentalmente el método cromogénico, que pudiera ser el que mide la actividad anti-10A o el que mide la actividad antitrombina. Pero en este sentido, y tomando en cuenta el que detecta la mayor cantidad de trastornos, quizás el que más recomiendan las diferentes guías es el que mide la actividad de anti-10A. ¿Ok? El método cromogénico que mide la actividad anti-10A, que tiene sus limitaciones, porque hay mutaciones que a lo mejor no son muy bien descritas por estas metodologías, ¿ok? Pero si tomamos en cuenta los beneficios o los perjuicios que tiene, son más los beneficios que tiene y siempre los expertos coinciden en escoger este tipo de metodología, ¿ok? Importante tomar en cuenta que en el caso de que no se use el anti-10A, si se usa la actividad antitrombina, esto puede tener algunos notables efectos en cuanto al tipo de trombina que se está empleando, el tiempo de incubación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante esto. El caso de los métodos coagulantes tiene múltiples interferencias por la presencia de anticoagulantes, por la presencia de otras condiciones en el paciente, y entonces se prefieren los métodos cromogénicos. Importante saber que hay muchas causas adquiridas de deficiencia de antitrombina, como la enfermedad hepática, la prematuridad, la malnutrición en el paciente, enfermedad inflamatoria intestinal, quemaduras extensas, síndrome nefrótico, CID, tratamiento con asparginasa, etc. Entonces, la interpretación de ese resultado debe hacerse en el contexto de que se saben los antecedentes clínicos del paciente. ¿Ok? Entonces, esto es importante. En relación a los otros inhibidores, tenemos a la proteína C en primer lugar. Son múltiples trastornos los que se han asociado con este tipo de defecto, tanto porque se puede provocar deficiencias de proteína C o porque pueden haber disfunciones de la proteína C. En todo caso, hay que entonces escoger la metodología a emplear. Igualmente, como en el caso anterior, tenemos métodos que miden actividad de la proteína C, y en este sentido tenemos métodos coagulantes y métodos cromogénicos igualmente, ¿ok? Los métodos coagulantes, pues a lo mejor son mucho más económicos que los métodos cromogénicos, a lo mejor tienen una diseminación importante en los laboratorios de rutina, pero tenemos que tomar en cuenta que tienen notables interferencias por si el paciente tiene una resistencia a la proteína C activada, puede dar valores falsos de proteína C. Si tiene interferencia con la presencia de anticoagulante lúpico, con niveles elevados de factores de la coagulación, pues la prueba puede resultar conflictivo el resultado. Entonces, de igual como en el caso anterior, la prueba que recomienda los organismos internacionales es la prueba cromogénica. Prueba cromogénica utilizando un veneno de serpiente, que es el llamado PROTAC, y que activa directamente a la proteína C de la coagulación. Esas son las recomendaciones que se hacen. Hay un 5% de los defectos que pueden ser detectados con este tipo de metodología, pero es solo un 5%. Si lo vemos con la posibilidad de hacer falsos diagnósticos, si el paciente tiene una resistencia a la proteína C activada o tiene la presencia del inhibidor lúpico, que su casuística es bastante alta, pues las ventajas que tiene el método cromogénico son superiores al método coagulante. ¿Ok? Igualmente hay trastornos adquiridos que pueden estar ocasionando déficit de proteína C falsa, ¿ok? O falsa no, pero que pudieran dar un diagnóstico falso, pero hay que tomarlo en cuenta, ¿ok? En relación a la proteína S, es importante saber que esa proteína S circula en dos formas en el plasma del paciente. Una está libre, la proteína S puede estar libre, y esa es la que ejerce función de cofactor de la proteína C, de ahí que es la más importante a ser evaluada, pero parte de esa proteína puede estar unida al C4b. Lo importante es que hay métodos que evalúan a la proteína S total y hay métodos que evalúan la fracción libre, y son estos métodos que evalúan la fracción libre los que debemos nosotros emplear, ¿ok? Para nuestra valoración en el laboratorio.
Muchas deficiencias han sido detectadas, pero de todas ellas, pues lo mejor es utilizar la proteína S libre. Hay métodos coagulantes para medir la proteína S libre. El problema son mucho más económicos con respecto a los otros que están disponibles, pero es importante saber que también podemos tener notables interferencias por otras condiciones en el paciente que puedan dar falsos resultados. De ahí que las sociedades internacionales recomiendan más el uso de metodologías que nos permitan medir la fracción libre, y dentro de esta, la que se ha desarrollado y que ha tenido mucho uso a nivel general es la que utiliza la inmunoturbidimetría de anticuerpos. Están dirigidos exclusivamente sobre la fracción funcional de la proteína S libre y que permiten hacer una valoración adecuada de esta proteína S de la coagulación. Entonces, como les señalaba al principio, obviamente toda esta interpretación, este uso de estas pruebas, de estos inhibidores fisiológicos, debe ser en el contexto de saber que hay condiciones fisiológicas que pueden alterar los resultados, que hay condiciones en el paciente como el uso de medicamentos, como los anticoagulantes, etcétera, que pueden dar origen a falsos resultados, y eso lo tenemos que tomar en cuenta, o simplemente la presencia de otros defectos como la resistencia a la proteína C activada, el inhibidor lúpico, la presencia de las mutaciones que pueden alterar estos resultados. Entonces hay que tomarlo en cuenta a la hora de interpretarlo adecuadamente. ¿Okay? En cuanto a las mutaciones, existe, digamos, la conducta de que muchos de los perfiles de trombofilia incluya el estudio de estas mutaciones de manera directa a través de las pruebas moleculares, de las herramientas moleculares. Hoy en día incluso existen kits comerciales que de alguna manera tienen incluidas las dos mutaciones en conjunto y pueden determinarse en conjunto. Esto se ha ido simplificando en el tiempo y existe la posibilidad de hacerlo. En el caso del factor 5 Leiden se ha desarrollado también una prueba, digamos, funcional que de alguna manera se ha ido mejorando y, digamos, dándole especificidad hacia la determinación del factor 5 Leiden, que no es más que el agregado de proteína C activada que lo contiene el reactivo al plasma del paciente, y ver la posibilidad que tiene esa proteína C activada de prolongar el PTT producto de la inactivación del factor 5 de la coagulación. Es decir, pruebas que fenotípicamente miden el estado de resistencia a la proteína C activada producto de la presencia de esta mutación. Sin embargo, es importante saber que puede tener un número de interferentes, la presencia de inhibidor lúpico, la presencia de deficiencias de proteína C en el paciente o de proteína S pueden alterar los resultados. En todo caso, es importante saber que puede haber resistencia a la proteína C activada sin factor 5 Leiden, porque si hay un incremento de los factores, si hay otros sitios de mutaciones en el factor 5 que pudieran también dar origen a una resistencia a la proteína C activada, o incluso pueden haber mutaciones en el factor 8 que puedan desencadenar este defecto. Y lo importante es saber que hasta ahora la asociación mayor es de trombosis con factor 5 Leiden. Otro tipo de resistencia a la proteína C activada no tiene evidencias sólidas al respecto. Entonces, quizás por esa razón prefieren la determinación de la mutación de manera directa. ¿Okay? En cuanto a la mutación del factor 2, pues aquí, aunque está asociado con niveles altos de protrombina, lo que se prefiere es la detección de la mutación directa a través de pruebas moleculares. Como les decía, ya hay ensayos múltiples automatizados para la detección de ambas mutaciones de manera directa, y esto ha simplificado, por supuesto, su determinación. Algunas palabras acerca de los anticuerpos antifosfolípidos. Sabemos que existen guías que nos permiten hacer una valoración adecuada de estos anticuerpos, saber que estas consideraciones deben ser tomadas en cuenta a la hora de hacer la valoración en el laboratorio, saber que esto requiere, por supuesto, la determinación de pruebas sólidas en fase sólida que nos permite la detección de los anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína 1, los anticuerpos anticardiolipina y pruebas coagulantes que nos permitan la detección del inhibidor lúpico. Esto sería motivo quizás de otra charla, pero es importante saber que si vamos a detectar
la presencia o descartar la presencia de un SAF en el paciente, de un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, debe de ser incluida los 3 tipos de pruebas. Y en el caso particular del inhibidor lúpico, usar las pruebas más adecuadas y los perfiles de pruebas más adecuados para su detección de manera sensible y específica. Otras personas incluyen otras investigaciones adicionales en el caso de la trombofilia, ya una vez descartadas las causas más fuertes de trombofilia o las causas de mayor fundamento, pues ahí entonces se incluyen toda una serie de parámetros que obviamente tienen menos solidez de evidencia acerca de su asociación con trombosis, pero que se han hecho señalamientos al respecto. Por ejemplo, muchos incluyen el dosificar factores de la coagulación, porque el aumento, particularmente, por ejemplo, del factor 8, se ha postulado como un factor de riesgo para el desarrollo de una trombosis. Sobre todo cuando los niveles son muy altos, más de 250%, ¿ok? En niveles más bajos, pues no hay una asociación directa. Aumentos del factor 9, aumentos del factor von Willebrand, aumento del factor 11, del factor 7, e incluso se ha postulado también el que un TTP me dé valores más cortos que los esperados, valores por debajo del valor mínimo en tiempo en segundo, pues puede ser indicativo de que hay una tendencia a la formación de trombos, a un factor etiológico importante relacionado con la trombosis. El estudio del sistema fibrinolítico, el estudio de fibrinógenos anormales, y de ahí un sinnúmero de pruebas que pudiéramos incluir, pero que no tienen evidencias sólidas de que si está o no relacionado con la trombofilia como tal. No han sido identificadas las bases moleculares para altos niveles de factores, excepto en el caso de la protrombina y en el caso del factor 5 Leiden, pero de igual manera todavía eso queda mucho por quedar. Para ir cerrando y para ir concluyendo, pues es importante entonces que ante la evidencia de que un paciente tiene una trombosis, antes de empezar a hacer mandar a hacer pruebas como loco al laboratorio o antes de desarrollar diferentes perfiles de estudio para el paciente, el clínico debería de preguntarse y contestarse las siguientes preguntas. ¿Tiene el paciente una historia clínica subjetiva de un estado hipercoagulable? O sea, no existe a lo mejor un factor etiológico más claro relacionado con el paciente, a lo mejor la presencia de un cáncer, la presencia de alguna condición que quizás pueda justificar el por qué se produce esa trombosis sin tener que someter al paciente a lo mejor a pruebas innecesarias que va a aumentar los costos de atención médica y que no le va a beneficiar en nada. O si existe una condición donde el estudio de esa trombofilia va a generar un beneficio al paciente, ¿ok? Y va a ser costo efectivo el número de pruebas que se van a ejecutar. Por otro lado, preguntarse si las condiciones fisiológicas en las cuales se encuentra el paciente, o terapéuticas o patológicas, no podrían interferir con los resultados de las pruebas y generar resultados conflictivos. Y además, si el protocolo que está haciendo es el más efectivo de acuerdo a la condición en que se encuentra el paciente. Esto es importante antes de crear expectativas irreales al paciente acerca de los beneficios que pudiera recibir por parte del laboratorio. Recordar que algunos métodos de laboratorio producen discordancia entre fenotipo y genotipo. El hallazgo de un nivel bajo o de un nivel alterado de algunas de estas patologías no necesariamente es un diagnóstico. No existe pauta del número de veces que hay que hacerlo, pero sí por lo menos más de una para corroborar si existe de verdad un estado establecido, fijo en el paciente que pueda explicar la trombosis. Y recordar que la probabilidad del evento trombótico es considerablemente mayor cuando hay más de una alteración en el paciente. Numerosos desafíos surgen a través del tiempo, numerosos conocimientos se van profundizando en el tiempo. Las direcciones futuras es que se necesitan ensayos clínicos para evaluar el valor de un estudio en situaciones de alto riesgo, para prevenir quizás un primer evento trombótico, no tanto la recurrencia, sino poder prevenir que el paciente no sufra de esa trombosis, buscar herramientas que así a menor costo puedan evaluar ese primer contacto, investigaciones adicionales para descubrir nuevos mecanismos trombogénicos y quizás la investigación y desarrollo de pruebas un poco más globales que nos permita establecer estados de hipercoagulabilidad sin el desarrollo de tantas herramientas de laboratorio.
Por último, quisiera invitarlos a un congreso internacional que estamos preparando para el mes de agosto en México, en Oaxaca, el 8º Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis. Si a ustedes les gusta y trabajan en el área de hemostasia y trombosis, están bienvenidos porque tienen muchísimo que aportar. No me queda más que volver a dar las gracias a Sagrad, a todos ustedes por estar aquí, por su paciencia, por estar aquí, y dejo abierto el periodo de preguntas desde una imagen de Caracas, el grupo de trabajo, diciéndoles que nosotros también estamos apoyando el Día Mundial de la Trombosis para prevenir este tipo de estudios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Y realmente, bueno, como siempre, las ponencias de ustedes bastante interesantes, con mucho tema por aprender, ¿no? Realmente, bueno, me gustaría saber si del público tienen preguntas. No veo aquí en el módulo de preguntas y respuestas algo, o quieran aportar algo, quieran preguntar algo. Sí, hagan las preguntas que quieran. Yo, como les decía, en las preguntas y en las dudas seguramente van a estar el aprendizaje, pues el aporte que ustedes tienen y que pueden surgir las dudas de diferentes maneras. Así que la invitación es que lo hagan. Si no se sienten seguros a través de las preguntas y respuestas, a través de escribiéndolo, pudieran hacerlo directamente, digo yo, si lo permite Sagrado y lo permite Pueden Ángela. levantar la mano, exacto. Bueno, yo no sé por qué no me puedo desbloquear aquí la pantalla, esa no. No, no se ve mi imagen. Creo que está. Creo que está. Ya la veo, ya te veo. Sí, Sí, estás ya. aquí. Bueno, realmente aquí la mayoría del público, yo sé que hace lo que es pruebas de rutina, ¿no? De eso estamos Claro. conscientes. Probablemente si aquí hayan algunos que hagan algunas pruebas especiales, no sé. Así que Y a lo no mejor veo nos que hemos tengan dedicado más preguntas. al TP. Esa es la gran realidad en la mayoría de nuestros países, ¿ok? Sí, Quizá el laboratorio, estas pruebas a lo mejor están más disponibles en laboratorios de referencia y debe ser así porque son pruebas costosas, no son pruebas económicas, ¿ok? Sí, exactamente. Y la optimización de todas estas pruebas se da en la medida que se use por grandes lotes de muestras, no por una o dos determinaciones. Entonces sí, es así, ¿ok? Pero saber, quizás un poco conocer que son muchos los parámetros que podemos ofrecerle en el entorno clínico al paciente y que si están bien manejados, son bien utilizados, pueden ser de un gran aporte, porque puede quizás permitir al clínico tomar decisiones más certeras en relación a cuánto tiempo ese paciente pueda estar relacionado. Poniéndole un ejemplo para ver si se animan a hacer preguntas. El mismo hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de una familia que se le detectó en una paciente, porque quizás no existe consenso de a quién estudiar, pero en el caso de una paciente que con 50 años debutó con una trombosis y el médico decía, bueno, esto tiene que ser adquirido porque a los 50 años es que le va a dar una trombosis, no debe ser algo hereditario. Y el paciente dice, bueno, las guías dicen que hasta 40 años, ¿la estudio o no la estudio? O sea, para que veas que a veces puede presentarse ese tipo de disyuntiva. Y a pesar de que las guías decían que más de 50 años, pues, pudiera no necesitar ese estudio de trombofilia, el doctor decía, bueno, pero es que no le encuentro otra causa que no sea que ella tiene que tener algo porque ella es una persona es un atleta, no tiene dislipidemia, no tiene aterosclerosis, no tiene, no fuma, o sea, no tiene ninguno. Lo único era que tenía, empezó su terapia hormonal de reemplazo, hizo la trombosis en ese momento. Se decidió a hacer los estudios de trombofilia porque estaban disponibles y resultó que tenía una deficiencia de proteína S de la coagulación. Wow. Nunca había tenido una trombosis, probablemente no tuvo otro factor de riesgo asociado, porque decíamos que la trombosis es con el aumento de factores de riesgo que se da. Pasó 50 años de su vida sin que no le dio la trombosis, pero le dio la trombosis a los 50 cuando empezó con la terapia hormonal. Nunca tomó anticonceptivo, solo empezó con la terapia hormonal a los 50 años porque empezó con la menopausia. ¿Pero qué resultó en ella? Bueno, que el médico dijo, bueno, yo que pensé que te iba a anticoagular por un corto periodo de tiempo, lamentablemente te tengo que anticoagular más tiempo porque tienes una condición genética. Pero además
permitió que ella tenía 3 hijos. A los 3 hijos se lo hizo el estudio y a una primera hija, una de sus hijas heredó el defecto de la paciente. Eso permitió a que la paciente, a la hija que iba a casarse en ese momento, iba a empezar a tomar los anticonceptivos, el médico le dijo, no tomes anticonceptivos porque tú vas a debutar antes que tu mamá. Entonces, de alguna manera son herramientas que tienes en el laboratorio que puede ayudar en el contexto clínico del paciente. Entonces, desarrollarlas no en todos los laboratorios, pero por lo menos a nivel regional, que existan centros de referencia en los cuales puedan derivarse esos pacientes, pues es importante. Sí. Acá estamos tratando de... Y saber que STTP, si son muy útiles, buenísimo, excelente. En el entorno del paciente hemorrágico, excelente, pero en el entorno del paciente trombótico ni siquiera para la monitorización del tratamiento, porque en los nuevos anticoagulantes esas pruebas no son sensibles. Entonces hay que desplazarse, hay que incluir otros parámetros dentro del laboratorio de coagulación porque ya los tiempos están cambiando y los conceptos también. Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, nosotros como parte de Inversiones Sagradas también estamos tratando de empezar a promover esto a nivel de los médicos, ¿no? O sea, las charlas y los webinars lo estamos haciendo porque nos parece importante contribuir con el tema de la docencia continua con todos nuestros clientes, todos nuestros colegas, a pesar de que la mayoría solamente hace pruebas de rutina, pero es importante que conozcamos y le perdamos un poco el miedo al tema de las pruebas especiales. Correcto. Exacto. Entonces, sobre todo que todas estas están incorporadas a los mismos instrumentos actualmente que se hacen. Sí, entonces, no necesita, claro, necesita los reactivos, pero los instrumentos ya los tiene. Correcto. Así que, bueno, estamos en eso. Sí queremos promover más para la parte médica, ¿no? Para que también ellos tengan el conocimiento de que se cuenta con los instrumentos, se cuenta con las pruebas, porque al final, pues, ellos son los que mueven las pruebas, ¿no? Son los que a través de ellos claro, se tiene puedan que haber mover a una nivel de interacción. laboratorio. Tiene que haber una interacción clínica-laboratorio también para que por supuesto, porque a veces te dicen el laboratorio, pero ¿por qué tú no montas estas pruebas en el laboratorio? Bueno, porque nadie me los ordena. Y tú le preguntas al clínico, ¿y por qué no ordenas las pruebas al laboratorio? Bueno, porque el laboratorio no las tiene disponibles. Total, que no se han puesto de acuerdo. Y eso no es en Panamá, eso es en todos los países. Exacto, exacto. ¿Okay? Así que es parte de nuestra labor también, pues, colaborar con eso a nivel hospitalario. Bueno, entonces, nadie se atrevió a hacer preguntas. Sí. Creo que Están calladitos. Les quedó demasiado clarita, ¿no? Bueno, espero que haya sido así. Bueno, licenciada, entonces yo quiero agradecerle de verdad que nos haya compartido su conocimiento como siempre. Y pues nada, vamos a continuar. Para todos los colegas también les aviso que para el mes de septiembre vamos a contar con la presencia de la licenciada acá. Va a estar participando en el congreso que va a haber del oncológico, del Instituto Oncológico Nacional. Y vamos a hacer, por ahí les va a estar llegando la invitación porque vamos a hacer también como un tipo, ¿cómo diríamos esto? Conversatorio. Como un conversatorio, sí. La noche anterior del seminario. Así que por ahí a todos los colegas pues les va a estar llegando la invitación para que puedan participar. De verdad que porque ya creo manera que presencial, como para ver la cara de las personas. Para conocernos. Exacto. Así que bueno, yo le agradezco también a todos los participantes, todos los que se han quedado todo este tiempo y que han escuchado la charla completa. De verdad, gracias por participar y a la licenciada por su ponencia.